Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas de hoy, sábado 4 de enero del 2025. Empezamos de inmediato con la información. Hay expectativa en el país por el pronunciamiento del presidente Daniel Noboa sobre su licencia para hacer campaña presidencial. Vamos a hacer contacto con María Gracia Chacón. Ella está en los exteriores del Palacio de Gobierno a esta hora para contarnos más. Hola, María Gracia. Hola Liz, buenas noches. Nos encontramos a las afueras del Palacio de Carondelet, donde hay expectativa acerca de si el presidente Daniel Noboa tomará o no licencia para realizar campaña electoral desde este 5 de enero hasta el 6 de febrero. Al momento, el Pleno de la Asamblea Nacional está tratando el tema. Además, debido a un quebranto en su salud, Saría Moya ya no es vicepresidenta encargada y Daniel Noboa, por medio de decreto ejecutivo, nombró a Cynthia Gelibert como la nueva encargada de vicepresidencia. El artículo 1 del decreto dice designar como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador a la economista Cynthia Natalie Gelibert Mora, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente y tome posesión de sus funciones en la Embajada de Ecuador en la República de Turquía. La nueva vicepresidenta encargada, Gelibert, es economista y magíster en administración pública. Mientras el presidente Daniel Noboa era asambleísta, Gelibert fue su asesora. Además, fue presidenta del directorio de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas, que fue extinta en 2024. Esto ocurre mientras se resuelve en la Asamblea acerca de la licencia del presidente de la República y los asambleístas candidatos, sobre todo de ADN. En este contexto, hay bancadas que aseguran Daniel Noboa deberá solicitar licencia para hacer campaña electoral y que quien deberá asumir la presidencia es Verónica Abad por ser vicepresidenta por elección popular. Nosotros nos encontramos a las afueras del Palacio de Carondelet, donde existe expectativa acerca de si es que el presidente va a tomar esta licencia. Conocemos que al momento él está reunido con su equipo de trabajo y que probablemente hará un anuncio mediante las redes sociales en los próximos minutos comentando sobre este tema. Regresamos con ustedes a estudios. Buenas noches. Buenas noches también para ti, María Gracia. Además, y el Pleno de la Asamblea Nacional sesiona a esta hora de manera virtual para tratar la resolución del Consejo de Administración Legislativa de declarar con licencia sin remuneración a todos los asambleístas en funciones que participarán en las elecciones generales de febrero. En estos momentos, la Asamblea tiene su primer pleno del año para resolver sobre la licencia sin remuneración de los funcionarios públicos de elección popular que son candidatos para el mismo cargo en las elecciones de febrero. Esto en el marco de los anuncios de la bancada oficialista, que ha manifestado que los asambleístas candidatos no pedirán licencia ni harán campaña electoral. Esto es ilegítimo y es ilegal. Una resolución no puede estar por encima de la Constitución que están pretendiendo dar la Revolución Ciudadana con sus compinches, y hemos visto que su carta incluso es Verónica Abad, a quien se pretende posesionar. La asambleísta de Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, asegura que en el Pleno ellos buscan que tanto el presidente Daniel Noboa como los asambleístas candidatos cumplan con la ley. Es el cumplimiento de la ley y de la Constitución, porque lo de la campaña no es opcional. La vicepresidenta es la señora Abad. Quien debe ocupar ese puesto es quien ejerza la vicepresidencia, luego que él pida la licencia que corresponde. Por su parte, la propuesta de Construye en el Pleno tiene como objetivo conceder licencia sin sueldo a todos los legisladores inscritos como candidatos, exigir al presidente que solicite licencia, exigir al CNE que garantice el cumplimiento de la ley y que la Contraloría supervise el uso de recursos públicos. No podemos nosotros desde la Asamblea Nacional intrometernos dentro de la función ejecutiva al licenciar al presidente de la República sin que él lo haya pedido. Lo que estamos haciendo es lo que sí corresponde a la Asamblea Nacional, licenciar de oficio a aquellos asambleístas que van a la reelección. La bancada del PSC también emitió un comunicado que asegura que todos los asambleístas candidatos deberán hacer uso de la licencia para hacer campaña, o el Pleno de la Asamblea deberá declararlo así. Los asambleístas candidatos de ADN aseguran que tienen derecho de no solicitar licencia ni hacer campaña electoral por una sentencia de la Corte Constitucional
Constitucional, con la que sostienen no estarían participando para una reelección. Como ya la Corte Constitucional lo manifestó, es un periodo extraordinario. No es reelección para efectos del cómputo, más no para la aplicación de las reglas que rigen de manera general. Ellos quieren construir un relato para hacernos creer a todos que lo que están haciendo es legal. El Consejo de Administración Legislativa dio un plazo hasta el 28 de diciembre a los asambleístas candidatos para pedir dicha licencia y este domingo 5 de enero comenzará el periodo de campaña electoral. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Verónica Abad no desiste en su intención de asumir la presidencia del país una vez que inicie la campaña electoral. En un mensaje difundido en su cuenta de X, pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas para ingresar al Palacio de Carondelet este domingo 5 de enero. Me dirijo a ustedes para anunciar que el 5 de enero del 2025 asumiré la presidencia constitucional de la República del Ecuador. Fue con este video que Verónica Abad confirmó que mantiene su convicción de gobernar el país de forma temporal hasta que dure la campaña electoral. Las declaraciones llegan en medio de una constante pugna entre Abad y Daniel Noboa y tras nuevamente designarse a una nueva vicepresidenta del Ecuador. Pese a esto, la vicepresidenta electa en las urnas, a diferencia de otros momentos, en esta vez, con un tono pausado y ligero, expresó que debe atender esta responsabilidad a fin de dar continuidad a la gestión ejecutiva, aunque para aquello reconoció que necesitará del apoyo de los poderes del Estado. A las Fuerzas Armadas es su obligación constitucional ineludible la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Pero no fue lo único solicitado, también pidió confianza en su administración, que aseguró será de paz y serenidad. Abad, en este video de más de 6 minutos, también hizo un llamado a los vocales del Consejo Nacional Electoral para que implementen todas las acciones necesarias a fin de garantizar la absoluta transparencia que exige el proceso electoral. Astrid Singre, Teleamazonas. Con más pendientes que trabajo cumplido, muchos asambleístas del saliente Parlamento apuestan a una reelección este 2025. Encuestas señalan que pese a haber mejorado levemente la imagen del legislativo, la ciudadanía aún demanda que su gestión se concentre en los temas urgentes. Aunque exista una mejora en la aprobación de la gestión de la Asamblea Nacional con una valoración positiva del 29,7%, Álvaro Marchante, gerente de la encuestadora Comunicaliza, aclara que esto no significa que exista una satisfacción plena en la ciudadanía con el desempeño del legislativo, debido a que no ha logrado en meses presentar un proyecto propio frente a los principales problemas del país, la economía y la inseguridad. Sí que la gente está esperando esto. Aparentemente las reformas al COIP llevan meses, años en pendiente. Había como 15, 20 proyectos de ley en materia de seguridad, cada uno caminando por una vía distinta. Los datos del Observatorio Legislativo también dan más detalles del desempeño de esta asamblea, que por ejemplo entre el periodo de Henry Kronfle y Viviana Veloz aprobó tan solo 46 leyes y gestionó mayor número de resoluciones, lo que marcó realmente la agenda en el Parlamento. Estamos hablando que triplica el número a 116, más resoluciones que leyes. Exhortos, temas de reconocimiento, discusiones respecto a lo que está pasando en la coyuntura, termina siendo lo que marca la agenda legislativa. Pero hay más datos interesantes. De 428 proyectos que debieron haberse tratado, tan solo 5 llegaron a un feliz término. En este periodo se ha buscado enjuiciar al menos a 26 autoridades de las distintas funciones del Estado. Ahora, que efectivamente eso haya llegado a una censura y a una destitución es lo que se queda debiendo. De ahí que Marchante señala que es preciso que los candidatos a la Asamblea se presenten con propuestas concretas y de interés ciudadano. Claro, si nos damos cuenta, solo al margen de los proyectos económicos urgentes que mandó el presidente, que algunos pasaron, otros no pasaron, no ha habido ningún proyecto reciente en materia de seguridad y economía. La oportunidad para lo que queda de asamblea y obviamente para la nueva asamblea que se conforme debe tener estos dos ejes primordiales. Según el último censo poblacional, en este 2025 el país tendrá que elegir a 151 legisladores, incremento que será en las provincias de mayor crecimiento poblacional. Astrid Singre, Teleamazonas. A pocas horas del inicio de la campaña electoral para los comicios del 2025, los candidatos se preparan para oficialmente recorrer el país y difundir sus propuestas.
Desde las 0 horas de este domingo 5 de enero arranca oficialmente la campaña electoral, para lo cual están habilitados 16 binomios presidenciales y más de 2.000 candidatos a la Asamblea entre nacionales, provinciales y suplentes. Las candidaturas que fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral y sin trámites pendientes en el Tribunal Contencioso podrán hacer uso del fondo promocional durante 33 días, es decir, hasta el 6 de febrero, y utilizar herramientas para difundir sus propuestas, tales como prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, aunque aquí no se incluye las redes sociales. No obstante, estas son las plataformas que en los últimos años los candidatos han invertido. También podrán realizar eventos públicos, mítines, reuniones, pintar murales y entregar adhesivos y camisetas con sus rostros o el logotipo de sus movimientos políticos, todo con la finalidad de lograr el apoyo de los ciudadanos. Esto siempre y cuando no se sobrepase el límite del gasto fijado, que en el caso de los presidenciables, el monto para cada binomio se encuentra por debajo de los $5.500.000. Pero el Código de la Democracia así también establece un conjunto de prohibiciones para los candidatos que son autoridades y que aspiran a la reelección. Indica que desde la inscripción de su candidatura no podrán participar en eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos, lo que implica además que están también impedidos entregar donaciones, dádivas o regalos. La normativa también prohíbe a las instituciones públicas exponer en espacios audiovisuales la imagen, voz y nombre de las personas que se encuentran inscritas como candidatos. De no cumplirse con lo dispuesto, el contencioso electoral accionará solo si existe una denuncia planteada por un sujeto público. En cuanto a la propaganda en medios de comunicación, el Código de la Democracia es claro y sanciona a la publicidad que induzca a la violencia, al racismo, al sexismo, a la intolerancia religiosa, política y de ideas, así como a todo aquello que atente contra los derechos humanos. Tampoco está permitido la denigración a la imagen de otro candidato ni la utilización de la imagen de niñas, niños y adolescentes. Astrid Singre, Teleamazonas. Especialistas en comunicación política aseguran que el debate presidencial no cumplirá con el objetivo de encontrar respuestas a las interrogantes sobre los problemas del país. No obstante, enfatizan que este espacio será clave en el voto indeciso. El debate presidencial será el 19 de enero y estará dividido en 2 bloques. 8 candidatos en la primera franja y los 8 restantes en la segunda. Cada postulante que inicia un eje temático tendrá 1 minuto 30 de intervención. Para responder cada interpelación, el candidato tendrá 30 segundos y al concluir cada aspirante podrá brindar un mensaje final de 25 segundos. Analistas políticos aseguran que el tiempo asignado a cada postulante es extremadamente corto para que se cumpla con el objetivo del debate, que es encontrar soluciones a las problemáticas planteadas. Y no hay tiempo para eso. Ningún debate de la historia republicana contemporánea que yo recuerde cercana cumple con ese objetivo. La pregunta aquí es, ¿qué van a hacer los candidatos frente al debate? Los especialistas en comunicación política aseguran que en este formato de debate, lo clave para cada candidato es posicionar un mensaje y ciertas actitudes como liderazgo, capacidad de respuesta y crear empatía con el ciudadano. Es encontrar un mensaje diferenciador que pueda hacer que los votantes que todavía, en términos de indecisos, hay muchos, digan, mira esta opción, esto es diferente. Creo que le voy a dar una oportunidad. Siempre repito, de acuerdo al INE y de la información que tenemos, Pan, Techo y Empleo sigue siendo un mensaje claro. ¿Por qué? Por las necesidades no satisfechas de los ecuatorianos. Los especialistas recomiendan realizar una depuración en las primarias para evitar tener un número alto de candidatos. Además, sugieren hacer más foros para que así la ciudadanía conozca el plan de gobierno de cada aspirante. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Otros temas. Los 16 militares procesados por la desaparición forzada de los 4 menores de edad de las Malvinas ya guardan prisión preventiva en la cárcel regional Cotopaxi, mientras familiares y amigos dieron sepultura a las 4 víctimas. Son imágenes del momento del traslado de los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, procesados por el delito de desaparición forzada. Salieron de las instalaciones del cuartel Modelo en el norte de Guayaquil hacia la cárcel de La Tacunga, donde deben cumplir prisión preventiva. Quedaron en el área de transitoria de ese penal. Agentes de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General, por disposición de esa cartera de Estado,
se encargaron del traslado. En este operativo denominado Gran Fénix 54, el 31 de enero de 2024, inicialmente 15 de los 16 militares fueron ingresados a la zona de aseguramiento temporal del cuartel Modelo, pues uno de los miembros de la Fuerza Aérea, según el reporte de los agentes, sufrió un quebranto en su salud mientras se desarrollaba la audiencia, por lo que fue trasladado al Hospital Naval Sur en Guayaquil con observación médica y custodia policial. Entre los militares detenidos hay un soldado de 24 años y un suboficial de 55 años, el grado más alto de la tropa, justamente el que se desmayó en medio de la audiencia. Pero el más antiguo de la patrulla, que el pasado 8 de diciembre fue captada por cámaras de seguridad donde se embarcaron a los 4 menores de edad de las Malvinas, es un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el grado de subteniente. Catalina García, Teleamazonas. Y tras expresar su solidaridad con los familiares de los 4 menores de edad de las Malvinas, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana instó a todas sus parroquias a escala nacional a que en sus Eucaristías de este domingo 5 de enero oren de manera especial por ellos y por sus padres. Asimismo, solicitan a los sacerdotes que eleven una oración para erradicar la violencia que existe en el país. Hemos mencionado a esta hora, se realiza una sesión virtual de la Asamblea Nacional. Los legisladores presentes, 129 de 137 en esta sesión, se han pronunciado sobre esta resolución del CAL de declarar con licencia sin remuneración a todos los asambleístas en funciones que participarán en las elecciones generales de febrero. Hasta el momento, esta votación refleja 63 votos a favor, hay 11 que están en contra. Esto es lo que se va marcando dentro de la votación de los asambleístas presentes. Repetimos, de 129 que están participando en esta sesión. Así se registra hasta ahora pues esta votación sobre esta resolución tan importante que tiene que ver con el pedido de licencia de quienes son legisladores y estarán como candidatos desde mañana en la campaña electoral. Seguiremos pendientes. Estamos de regreso con más información para contarles que el Ministerio de Salud descartó que en Ecuador existan alertas tras el aumento de infecciones respiratorias en China. Mediante un comunicado, la institución detalló que junto a la Organización Panamericana de la Salud están en constante monitoreo en el país y la región sobre estos virus. En el documento también aseguran que se mantienen acciones de prevención y control y recomiendan que se mantenga la vacunación contra la influenza estacional, uso de mascarillas en establecimientos de salud y el lavado de manos. El COVID-19 y la influenza tipo B fueron las enfermedades respiratorias más frecuentes en el país en el último año. Cifras del Ministerio de Salud Pública señalan que el virus del SARS-CoV-2 dejó cerca de 14,000 casos. El COVID-19 sigue presente en el Ecuador. Según datos del Ministerio de Salud Pública, el último año se registraron cerca de 14,000 casos. De ahí que lamentablemente 42 personas fallecieron, siendo diciembre uno de los meses de mayor contagio. En diciembre sí, en diciembre siempre tenemos la mayor de reuniones sociales. Nos reunimos con la familia, con los amigos, las fiestas de Navidad y fin de año. Y aquí en Quito, las fiestas de Quito. Entonces eso aumenta la propagación de enfermedades y además porque nos hemos olvidado del COVID. La provincia de Pichincha es la que mayor casos reportó con el 41%, seguido de Guayas con el 23% y Manabí con 9% de casos confirmados, mientras que la influenza tipo B es la enfermedad más común en el país, sobre todo en los meses de noviembre a marzo, según informó el Ministerio de Salud Pública. De ahí la importancia de la vacunación. Entonces tú cuando te vacunas previenes que esa infección o actúe muy gravemente o evita que te contagies. Luis Muñoz, médico especialista en neumología, señala los cuidados que la ciudadanía debe tener, sobre todo las personas de la tercera edad que tienen comorbilidades, es decir, más de 2 enfermedades al mismo tiempo. Si nosotros en nuestro entorno familiar presentamos algún síntoma respiratorio, utilizar mascarilla, o en el caso de preferencia tener lugares ventilados, que esos van a ayudar a disipar la carga viral y a disminuir las probabilidades de que tengamos un cuadro respiratorio. El especialista añade que las personas de 65 años en adelante son quienes tienen más posibilidad de terminar hospitalizados. De ahí el llamado al cuidado en días de feriado, donde generalmente hay reuniones familiares. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, Teleamazonas. El fuerte temporal en Cuenca sigue provocando problemas. Este viernes se registró un macro deslizamiento de tierra, pero también cierres parciales en carreteras.
ocurrió la madrugada de este viernes en la comunidad de Punta Corral, perteneciente a la parroquia Turisur de Cuenca. El macro deslizamiento tapó la vía La Paz y dejó en riesgo a varias viviendas en la parte alta. Se escuchó bien fuerte, era durísimo, como un terremoto. ¿Ustedes qué pensaron? Nosotros pensamos que era algo, un carro que volcó, como están con las chapas muertas. Por eso salimos a ver y ha estado baja hasta la tierra. El agua potable para 4 comunidades se suspendió por varias horas debido al colapso de una de las tuberías del proyecto Nero. Prácticamente dejamos sin servicio a algunas comunidades, pero nosotros como proyecto Nero intervenimos en el tiempo menos posible. Ya el día de ayer mismo ya tuvieron el agua, tratando de que no se quede ya sin servicio a los usuarios. Las constantes lluvias también provocaron un nuevo deslizamiento de rocas que afectó los 2 sentidos en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. Aquí se logró habilitar un paso lateral para mantener la circulación vehicular. Y ya esto es normal en esta temporada del invierno que comienza, en los deslaves que ocurren en las vías, tanto Molleturo-Cuenca como acá Girón Pasaje. Otra de las vías concurridas durante este feriado es la Girón Pasaje, donde también se presentaron deslizamientos de tierra, el más grande en el kilómetro 33. El material fue ya retirado para el paso de los vehículos. Estamos en colaboración con la EMETO y maquinaria que nos prestan también los gas parroquiales para despejar las vías de estos imprevistos que suceden a veces. Las precipitaciones que han sido intensas en los últimos días en Cuenca también provocaron que los ríos de la ciudad se mantengan crecidos. Son los estragos del fuerte temporal invernal en toda la provincia de La Suay. En Cuenca, Iván Rodríguez, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa firmó su primer decreto ejecutivo del año, declarando un nuevo estado de excepción para 7 provincias y 3 cantones. Hay toque de queda para varias ciudades. El presidente Daniel Noboa emitió un decreto de estado de excepción motivado de nuevo por la grave conmoción interna y conflicto armado interno. El decreto durará 60 días. Se focaliza en 7 provincias y 3 cantones: Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Orellana y Sucumbíos, el cantón La Troncal en Cañar, Camilo Ponce en Azuay y el distrito metropolitano de Quito. En esos puntos se ordena la movilización de los militares debido a la presencia prolongada de grupos armados organizados. Además, los derechos que se restringen son la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de correspondencia. Se dispone un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en los 13 cantones de la provincia de Los Ríos. En Durán, Balao y la parroquia Tenguel, cantones de la provincia del Guayas. La Joya de los Hachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto, pertenecientes a la provincia de Orellana. Chuchufindi y Lago Agrio en Sucumbíos. La Troncal en Cañar, así como nuevamente en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Esta medida no rige en Quito ni en Guayaquil. Expertos en seguridad coinciden en que el decreto solo responde a la actual situación política y electoral del país. Esto más bien va a ser una solución temporal. Ya ha demostrado el Estado ecuatoriano pues que los estados de excepción no sirven. Los estados de excepción por sí mismos no van a resolver nada. Sirven para el póster, para el posteo de redes sociales diciendo sí, hice algo, pero no mucho más. En el presente documento, el presidente reconoce que en 2024 a nivel nacional se registró un incremento del 4,5% de muertes violentas en comparación con el mismo periodo de 2023, que un total de 43 homicidios intencionales se cometieron, teniendo como blancos a alcaldes, concejales, funcionarios del servicio de prisiones, policías y militares. Este no es un fenómeno nacional, es un fenómeno de carácter regional, de carácter mundial. Justamente una de las noticias que mencionan es cómo los líderes de muchas de las bandas están operando desde afuera, ¿no? Están operando en Ecuador desde fuera del Ecuador. Ante las cifras, los expertos señalan que el emitir un nuevo estado de excepción solo pone en riesgo el debilitamiento de las fuerzas de seguridad. A largo plazo, las unidades policiales y militares ya no van a operativizar al 100%, van a estar cansados, desgastados. Y lo que en realidad se necesitan son políticas públicas. Y de la mano de eso, obviamente, la asignación de recursos, las reformas institucionales, incluso los procesos de depuración institucional en todos los actores involucrados. Lo cierto es que esta es la 4ª ocasión que el presidente Daniel Noboa decreta estado de excepción, con resultados aún por verse. Michelle Villasís, Teleamazonas.
8 sujetos disfrazados de policías y armados con fusiles sembraron el terror en la comuna Montañita, en la provincia de Santa Elena, cuando de forma sorpresiva arribaron al estacionamiento de un hotel y acribillaron a 3 hombres. Según versiones de testigos, antes de dispararles, los sujetos les pidieron dinero. Preliminarmente se conoció que una de las víctimas fue identificada con el alias de Samuel y tendría 28 años de edad. La policía mencionó que los asesinados tendrían vínculos con el grupo terrorista Los Lobos. Un ciudadano ecuatoriano y 2 venezolanos fueron asesinados en 2 ataques armados distintos en Manta, provincia de Manabí. El primer caso ocurrió en la zona conocida como la vía interbarrial. Allí 2 sujetos en moto persiguieron a su víctima y le propinaron varios disparos dentro de una vulcanizadora para luego escapar. Y en el sector de San Juan, hombres que se movilizaban en 2 motos asesinaron a los ciudadanos extranjeros. En los primeros 4 días de este año, el distrito Manta, que incluye a Jaramillo y Montecristi, ya registra 4 muertes violentas. La UNACE de la Policía Nacional liberó a 3 víctimas de secuestro de varios puntos de Guayaquil que permanecían retenidas desde el 30 de diciembre. Por una de las víctimas, los delincuentes exigían hasta $1 millón. Es la impresionante persecución de los agentes de la UNACE de la Policía Nacional a la altura del kilómetro 30 de la vía La Costa. En plena vía cerraron el paso de los integrantes de una banda dedicada al secuestro. Con ayuda del helicóptero del aeropolicial, además de comandos del GIR, los interceptaron. Este es uno de los capturados implicados, según la policía, en el secuestro de 3 personas, raptadas el 30 de diciembre de 2024. Se trata de Moisés Sebastián Camba Mina, de 18 años. A decir de los agentes, miembro activo de la estructura criminal Tiguerones, quien junto al resto de la agrupación se los llevaron de diferentes sectores del norte de Guayaquil un día antes de finalizar el año. Así es, son diferentes escenarios en los cuales se dieron los secuestros de estas 3 personas en diferentes lugares y en diferentes horas. El día 30 de diciembre fueron secuestradas a la fuerza estas personas bajo varias circunstancias. Es más, el 31 de diciembre familiares de una de las víctimas recibieron la llamada de los integrantes de este grupo delictivo exigiendo $1 millón para no acabar con la vida de su ser querido. Nuestro personal policial, realizando las operaciones básicas de inteligencia y siguiendo rutas técnicas, a ubicar a estas 3 personas y ponerlas en libertad, sin pagar un solo centavo. Las víctimas fueron halladas dentro de esta covacha en la zona de Daular, levantada por el grupo delictivo para mantenerlos en cautiverio. Los rescatados son 2 hombres y una mujer. La policía los encontró golpeados y despojados de sus prendas de vestir, tras pasar el año nuevo en manos de la mafia. El reencuentro con sus seres queridos se realizó en las instalaciones del cuartel Modelo. Catalina García, Teleamazonas. El jugador uruguayo de Mushuk-Runa, Matías Acuña, fue encontrado sin vida en la habitación del hotel en el que se hospedaba en Ambato, provincia de Tungurahua. La noticia la confirmó el propio club deportivo, que en un comunicado lamentó su deceso. La Liga Pro y varios clubes del fútbol ecuatoriano hicieron públicas sus condolencias. El futbolista de 32 años había llegado al Mushuk-Runa a mediados de la temporada pasada. Con el Ponchito anotó 8 goles y logró convertirse en pieza clave del equipo de Ever, Hugo Almeida. Y tras el video difundido por la vicepresidenta Verónica Abad en su cuenta de X, pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas para ingresar al Palacio de Carondelet este domingo 5 de enero, las Fuerzas Armadas se han pronunciado también a través de esta vía, como ustedes lo ven, publicando un comunicado que en su parte medular recuerdan que está en vigencia el decreto ejecutivo número 490 del 23 de diciembre del 2024, que dispuso en su artículo 3 asignar a la señora vicepresidenta de la República, María Verónica Abad, como única función especial y temporal, colaborar con las relaciones económicas del Ecuador en el gobierno de Turquía. Al final de ese comunicado, las Fuerzas Armadas citan que, por lo tanto, no siendo las Fuerzas Armadas deliberantes, nos corresponde acatar las disposiciones del presidente constitucional de la República en funciones Daniel Noboa Asín y cumplir con nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución conforme al artículo 159 de la Constitución de la República. Esto es lo que expresan las Fuerzas Armadas a través de este comunicado. Entonces reiteran que está en vigencia la disposición del presidente de la República de delegar a la vicepresidenta Verónica Abad el colaborar con las relaciones económicas del Ecuador en Turquía y que ellos
marinos responden a estas disposiciones del presidente Daniel Noboa. Vamos a revisar otros temas. Tras los desmanes registrados en la playa Man, en las Islas Galápagos, el Parque Nacional adoptó nuevas restricciones para el ingreso de turistas a este balneario, que alberga la colonia más grande de lobos marinos. En estado etílico, utilizando parlantes con música a todo volumen y fumando cigarrillo, así fueron encontrados varios turistas y residentes en Playa Man en Galápagos, ubicada en la zona urbana de la isla San Cristóbal, donde hay colonias de lobos marinos. La ministra de Ambiente, Inés Manzano, junto a representantes de la dirección del Parque Galápagos, calificaron como comportamientos inapropiados de los visitantes. Tras este hecho que ocurrió el primer día de este 2025, al municipio de San Cristóbal se dispuso una serie de restricciones a cumplir. Una de ellas, mantener una distancia no menor a 2 metros de los animales, incluidos sus equipos de fotografía y filmación, ya que acercarse puede alterar su comportamiento. Además, no consumir alcohol, fumar y hacer fogatas dentro del área protegida. Asimismo, quedó prohibido el uso de reproductores de sonidos tales como radios, celulares, parlantes u otros. En tanto, el horario de visita a las áreas del Parque Nacional Galápagos son los establecidos en el plan de manejo, esto es de 6 de la mañana a 18 horas, salvo las actividades de buceo que terminarán a las 17 horas. La Playa Man es un lugar clave para la reproducción y crianza de los lobos marinos, ya que allí entre noviembre y diciembre nacen las crías y entre diciembre y febrero se cumple el ciclo de apareamiento. La población de esa especie ha sido catalogada como en peligro por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, dado que ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Catalina García, Teleamazonas. Y con 50.000 millones de dólares tan solo de deuda externa este 2025, al país se le esperan grandes desafíos en materia económica para así honrar uno de sus principales saberes con el Fondo Monetario Internacional, su mayor acreedor. En materia económica, el país en el 2025 tendrá que enfrentar algunos desafíos. Entre ellos está el pago de deuda externa vencida, que representa 3.544 millones de dólares, de los cuales más de 1.100 millones son del Fondo Monetario Internacional, el mayor acreedor del Estado ecuatoriano, y que, a decir del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, se hace imperiosa honrar esta deuda para tener mejores condiciones en futuros créditos, además de tomar en cuenta el primer desembolso que será en el siguiente año, que son de 1.266 millones de dólares. Es importante que la deuda sobre todo venga enfocada a financiar infraestructura que va a traer crecimiento y que va a traer nuevos recursos para que se repague esa deuda. No obstante, para cumplir con el multilateral se deberán realizar varios ajustes, afirma el docente en economía del Sport Juan Manuel Domínguez, y entre ellos detalla el disminuir el gasto corriente. Hay que comenzar a repensar una optimización. Ojo que una optimización no es igual a achicar el Estado, es hacerlo más eficiente, porque definitivamente los ministerios pueden representar derechos adquiridos por la sociedad y que de pronto se puede pensar la eliminación de un ministerio como que no se va a respetar ese derecho. No, otras instituciones pueden hacerlo. Por otro lado estarán los ajustes tributarios y con ello nuevamente también mirar hacia los subsidios. Tienen que eliminarse, pero quizás no de una manera rápida, sino quizás de una manera gradual, pero pensando de manera estratégica que ese, entre comillas, ahorro debe servir para garantizar seguridad, educación y salud. Otros retos a cumplir son los préstamos chinos, pues el Estado ecuatoriano deberá hacer frente en el siguiente año a pagos de capital por 671 millones de dólares de créditos en el Exim Bank y el Banco de China, además del Banco de Desarrollo de China. En total y hasta el momento, el servicio de la deuda externa, que comprende intereses, refinanciamiento más capital, asciende a 50.000 millones de dólares, rubro que se encuentra bajo un cronograma que el país tendrá que cumplir hasta el 2040. Astrix Ingre, Teleamazonas. Mantener el IVA al 15% no fue una medida prudente para la economía ecuatoriana, señalan algunos especialistas. Con este impuesto, que rige desde abril del 2024, la recaudación finalizó en 20.000 millones de dólares. Es una medida que se anticipó desde finales del 2024 y que para el analista económico Alberto Acosta indudablemente obedece a la realidad financiera del país. No obstante, considera que no deja de ser una medida poco sensata con el bolsillo de los ecuatorianos. La herramienta es lamentable que se siga pasando la cuenta a los ciudadanos vía elevaciones de impuestos de los excesos fiscales, porque este incremento de impuestos tiene un costo.
Menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos significa menos dinero para consumir, menos dinero para ahorrar o para invertir. Y de ahí que Acosta señala que hay que tomar correctivos para que esta medida del 15% no sea permanente durante todo el 2025. Priorizar gastos, reducir gastos inútiles, que ese es el trabajo que no se ha hecho, y vemos que las cuentas también a octubre muestran un incremento de gasto corriente de $1.000 millones. Y que representa el 50% de la recaudación con el 15%, es decir, $2.000 millones. Este exceso pues también le ha servido al gobierno para poder pagar deudas con los gobiernos autónomos descentralizados, con proveedores del Estado. Camino detalla además que junto con la recaudación del 15% y los impuestos ocasionales vigentes, sumó que la recaudación del 2024 cierre en $20.000 millones, cifra que para el 2025 se buscará superar sobre todo por meta fiscal. Si los apagones persisten gran parte del año 2025, pues pudiese suceder que la economía, en vez de responder de forma adecuada al aumento del impuesto de valor agregado en el 15%, más bien pudiese tener una contracción. Ambos especialistas concuerdan que si el gobierno quiere mantener estas expectativas, pues buscará seguir implementando más medidas tributarias. En Guayaquil, Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y hace pocos minutos, con la presencia de manera virtual de 129 asambleístas de los 137, se aprobó la resolución del Consejo de Administración Legislativa de dar paso a la licencia sin sueldo para aquellos legisladores que vayan a ser candidatos a partir del día de mañana de cara a las elecciones de febrero del 2025. Tras la moción que realizó el asambleísta Cristian Vega, hubo en la votación 19 abstenciones, 79 votos a favor y 31 en contra. Hay que mencionar que se dé paso a la reconsideración de esta votación, pero no contó con la mayoría de votos para la misma, así que quedó en firme, repetimos, la aprobación de la resolución del CAL con 79 votos a favor, 31 en contra y 19 abstenciones. Más de 75 legisladores han pedido licencia, así que tendrán entonces esta licencia sin remuneración durante el tiempo que dure la campaña electoral. Que están presenciando corresponde aproximadamente hace 2 horas atrás, y así lucía el peaje de Chongón a propósito del retorno de aquellos turistas que se han dirigido a los balnearios de la provincia de Santa Elena para disfrutar de estos días de descanso. Seguramente el día de mañana, que concluye pues ya este feriado, será aún mayor la presencia de vehículos. Ha sido la constante durante todo el día. También podemos presenciar la calzada mojada a propósito de que hoy ha llovido en Guayaquil durante la mañana, pues hubo reportes de lluvia fuerte en algunos sectores de la ciudad, y ahora pues vemos que también durante la tarde y a esta hora sigue incluso lloviendo en algunos sectores de Guayaquil. Así que si va a salir, pues maneje con cuidado. Estamos viendo también que mientras hay algunos que ya retornan a la ciudad, a Guayaquil, hay otros que más bien también pues se dirigen a esta hora seguramente a los distintos balnearios de la provincia de Santa Elena, que tuvo gran ocupación hotelera a propósito de este feriado. Y como lo menciono, Salinas alcanzó el 100% de su ocupación hotelera desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero. 250,000 turistas han visitado las playas de la provincia de Santa Elena durante estos días de asueto. Desde el 31 de diciembre, Salinas ha sido uno de los balnearios más escogidos para disfrutar del feriado por Año Nuevo. Según información proporcionada por la Comisión de Tránsito del Ecuador, a la provincia de Santa Elena han ingresado aproximadamente 61,000 vehículos provenientes de las provincias de Guayas y Manabí. Está súper lindo, tranquilo, y los niños juegan, se divierten y el ambiente está chévere. Vinimos a coger un poquito de sol, a comer las delicias de acá del mar. Un buen baño en una linda playa para comenzar bien el año. De acuerdo a la Cámara de Turismo, Santa Elena bordeó el 95% de su capacidad hotelera. Sin embargo, desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero, los hoteles de Salinas y Montañita alcanzaron el 100% de su ocupación. La capacidad hotelera comenzamos, el 31 100%, hasta la fecha nos hemos mantenido 100%. A nivel provincial estamos en un 95%, que es muy positivo para la reactivación económica y el maltrato que habíamos tenido a lo largo de unas 3 temporadas anteriores. El feriado que se decretó
por parte del gobierno central fue muy positivo. El oleaje no fue impedimento para que un promedio de 250,000 visitantes lleguen a estos balnearios, y aunque hubieron cancelaciones de reservas y varios trabajadores de la playa sintieron el incremento de la marea, consideran que este ha sido un feriado muy productivo. Bastante, para que bastante gente, pero siempre avanza donde puede estar el turismo. Recién un poquito que uno ha alquilado, porque los demás días no ha habido nada porque ha estado súper alto el mar. Y gracias que los turistas nos visitaron. Embarcaciones, tanto bananas, las motos acuáticas, todos esos juegos que yo le hago, estuvo súper bien. Los restaurantes duplicaron su producción, pues muchos turistas llegaban a pasar el día y retornaban a sus ciudades de origen. La seguridad se reforzó durante los días de asueto. Personal de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito y agentes municipales mantuvieron el control y orden público. Desde la provincia de Santa Elena, Mili Pico, Teleamazonas. Y el cardenal Luis Cabrera ofició una misa de acción de gracias en su natal Azogues, provincia de Cañar. Con muestras de cariño, el pueblo católico de Azogues recibió al cardenal Luis Gerardo Cabrera, que llegó a su tierra natal donde ofreció una misa de acción de gracias en el Templo del Divino Niño en la parroquia Charasol, a donde acudieron cerca de 3,000 personas. Es una alegría muy grande para mí poder estar justamente con mi pueblo, ese lugar donde nací. Esa fe que aprendí, lo recibí aquí en esa tierra, primero de mi familia, luego de la comunidad donde participé, en donde yo aprendí a amar a Dios, aprendí también a amar al prójimo. Hoy 3 de enero, fiesta litúrgica del Santo Nombre de Jesús, es el día que Su Eminencia, el señor Cardenal Luis Gerardo Cabrera, ha señalado para llegar y visitar su tierra natal, Azogues. La Eucaristía lo realizó acompañado de los sacerdotes de las diferentes vicarías del Cañar, religiosas, autoridades locales y el pueblo católico, a los que llevó el mensaje de amor y solidaridad con el prójimo. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos haya dado a la provincia, al Ecuador entero, que tengamos tan jovencito un cardenal. Sentimos orgullosos con la bendición de Dios de darnos el 6º cardenal al Ecuador. Feliz, me siento feliz, contenta, que es de nuestro lado el Monseñor. Sí, nos sentimos emocionados y más que todo porque es de nuestra parroquia. Al finalizar la misa, el cardenal recibió regalos de su pueblo. Un grupo de danzantes cañaris acompañó exponiendo su cultura. Entre varios detalles se obsequió un poncho y un sombrero de la identidad cañari. La jornada religiosa cerró con la bendición a su pueblo, que se acercó para felicitar por su nombramiento como cardenal del Ecuador, y un almuerzo en el Coliseo de la localidad. En Azogues, Marta Calle, Teleamazonas.